Helicoverpa sea atraída por el etileno emitido por las estigmas, o simplemente Helicoverpa gelotopeon atraído por la flor de una maleza para tener la energía necesaria para todo el desarrollo de su vida como adulto. Ahora, todos esos olores son percibidos específicamente por esto, pero también vamos a encontrar que otros individuos están emitiendo estas moléculas volátiles, simples o complejas, simples o compuestas también, como por ejemplo esta hembra, en este caso de un geléquido que al elevar su abdomen abre la glándula feromonal y emite feromonas que son percibidas por un macho, en este caso un macho de la polilla del tomate, y las percibe por las antenas. Aquí vemos un esquema de la sencilla tricoide que, que es por donde van a ingresar esas moléculas a todo un sistema específico que va a hacer un reconocimiento molecular de esa feromona, de esa sustancia, de esa molécula, que pueden ser 1, 2, 7, pero que a través de un sistema, el sistema antenal y químico, van a tener una modificación en la respuesta de ese adulto que finalmente va a tener, que va a concluir en la cópula. Pero también es importante reconocer que esa molécula que ha generado ese comportamiento posteriormente se degrada por el mismo sistema metabólico del insecto macho, o bien, en algunos casos de las hembras, o bien a través de sistemas propios de degradación del ambiente, como pueden ser los rayos ultravioleta, ¿no? Pero fíjense, en este caso, esa hembra copulada de polilla del tomate ha colocado un desove, pero ese desove también emite olores que pueden ser atraídos por este pequeño insecto parasitoide, que en un mar, imagínense lo que es en La Plata, tomate, y sobre eso en una hoja de tomate, un desove de menos de medio milímetro, y hay un insecto de similar tamaño que va a identificar, a localizar en ese mar de hojas, y lo va a hacer guiándose a través de sus antenas por esas moléculas que están específicas a las cuales responde, que emite parte del desove o las escamas que están depositadas sobre el desove de polilla del tomate. Entonces, ¿cuál es el tema que estoy planteando? Que existe una fuerza enorme que responde a comportamientos específicos, ya sea emitida por el cultivo, receptada por una plaga, por el insecto que es del sexo opuesto u otra especie. Eso lo que están haciendo es intercambiar información entre los distintos organismos. Estas moléculas se denominan semioquímicos. También se denominan infoquímicos por el hecho que, bueno, semio se refiere a señal, o en este caso información, y básicamente son sustancias químicas o complejos de sustancias químicas que son emitidas por un organismo que afectan el comportamiento de otros individuos. Ahora, estamos hablando con organismos que pueden ser, de acuerdo a lo que hemos visto, que pueden ser las plagas, una porción de la plaga como las escamas, o en la superficie del desove, adultos, bueno, las mismas plantas, etc. Ahora, si ese intercambio de información se realiza entre individuos dentro de la misma especie, eso se llaman feromonas. Yo no me voy a extender en detalles porque hay feromonas de diferente naturaleza, y voy a resaltar en este caso, eso va a quedar para que ustedes lean parte de las 14.100 páginas, o sitios de internet con información complementaria, la clasificación de los semioquímicos, por ejemplo, pero voy a destacar aquellas feromonas en particular que tienen una aplicación práctica, ¿no? En este caso, cuando hablamos del individuo de la misma especie, hablamos de feromonas, que pueden ser sexuales, es decir, que son moléculas que desencadenan el proceso de cortejo que concluye en la cópula. O bien, pueden ser sexuales y de agregación. Las primeras son muy típicas de los lepidópteros y son emitidas por las hembras.
Las otras son muy típicas de sexuales y de agregación, muy típicas de los coleópteros y son emitidos por los machos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de feromonas interesantes. Existen otras feromonas propias de las abejas, del rastreo, de las hormigas, etcétera, pero no lo vamos a considerar en este momento. ¿Por qué? Porque estas son las dos que tienen una salida comercial. Y ahora, cuando nosotros tenemos una comunicación entre individuos de diferentes especies, como por ejemplo el algodón con el picudo del algodonero, y particularmente los pimpollos del algodón, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, o las vainas de la soja, que a partir del E5 tiene una condición adecuada para que Rhizomatus subtilis, una plaga que es el picudo negro de la soja, una plaga que a diferencia de Antonomus, que es una plaga exótica, Rhizomatus es una especie que vivía en los montes y ha pasado a la soja, vivía en vainas de arbustos leguminosos, y hoy viven más de 800.000 hectáreas en vainas de soja o de poroto. En este caso también, como les decía al principio, el etileno de las barbas del choclo atrae a los adultos de Helicover pasea para la oviposición en ese punto. Y en este caso tenemos una muestra que los lepidópteros visitan también las flores para, pues, son atraídos por las flores y obtienen néctar y polen, con los cuales generan la suficiente energía para volar, copular, oviponer, migrar, etc. Entonces tenemos básicamente estas cairomonas que son atrayentes. Hay otras que no vamos a abordar porque no tienen hoy una salida comercial, que son repelentes. Aunque hay sistemas, como por ejemplo push and pull, que se denominan en desarrollo en África, donde una combinación de cultivos generan atracción de enemigos naturales o repulsión de plagas. Que eso sería una posibilidad de usar los semioquímicos a través de procesos y no de insumos, como va a tener más énfasis mi charla, ¿no? Por suerte, hace unos 60 años, las feromonas han podido ser identificadas, sintetizadas y formuladas en diferentes tipos de emisores. Es decir, que se puede sintetizar parte o la totalidad de las feromonas naturales, y por eso se llaman miméticos de naturales, inclusive no necesariamente, no voy a ahondar en este detalle, pero no necesariamente todas las feromonas naturales que componen, perdón, todos los componentes naturales que podrían constituir la feromona de una plaga, por ejemplo, Sternecho suffrinato tiene 7 componentes, solamente 5 responden a las antenas de las hembras, pero solamente 3 pueden ser usados para monitoreo, porque son los que en su combinación son los más atractivos. Pero deben ser formulados en estos emisores que van produciendo a través de membranas semipermeables o una absorción superficial, como en las membranas de PVC o de caucho, emisión paulatina del contenido de la molécula, simulando lo que ocurre normalmente con las hembras, que emiten, de acuerdo a la madurez sexual, en algunas horas del día. Y aquí les doy un dato interesante. Estas feromonas emiten durante las 24 horas, salvo, en este caso, que vemos en el centro, con este aparatito en la parte superior que parece un spray. En realidad sí lo es, pero ese aparatito tiene un sistema sensor que acumula horas de calor y emite en determinado momento en coincidencia de la hora en que emiten las hembras. Mientras que los otros dispositivos emiten 24 horas, y es una ventaja muy importante que después les voy a comentar por qué. Bueno, ¿para qué podemos usar estos semioquímicos? Una de ellas es muy importante, que es la de monitoreo, es decir, el seguimiento periódico y sistemático de una plaga en un cultivo. Tiene una gran ventaja, en realidad 2 ventajas muy importantes. Son específicas y pueden tener una respuesta en bajas densidades. Y les diría una tercera ventaja. La plaga va al lugar de monitoreo y nosotros no tenemos que buscarla, sino la plaga va a donde está. Por eso es fácilmente operativo y puede ser complementada con sistemas automáticos de lectura y registro remoto, como vamos a ver más adelante. Es decir, tenemos una herramienta que atrae a un insecto, pero por esos sensores que les comentaba que tienen en las antenas, podemos hablar de especificidad.
Esos sensores, casi como enchufes, digamos, o como la relación enzima-sustrato, se corresponden para cada plaga. Hay un pequeño margen en esa especificidad, pero en este caso podemos asumir una alta especificidad de las feromonas. Podemos determinar la presencia o la ausencia de plagas cuarentenarias, es decir, simplemente ponemos una feromona y si captura la trampa asociada a esa feromona, sabemos si esas plagas, por ejemplo, Tesia solanívora es una polilla guatemalteca de la papa, no está en la Argentina, pero nosotros en zonas paperas podríamos tener la feromona de Tesia con la trampa y si cae algún individuo estaríamos advertidos de la presencia de esta plaga que es de otro país. Así ha ocurrido. Así ha ocurrido también con otras, como el caso del picú del algodonero, que se ha detectado su presencia originalmente en trampa, ¿no? Si nosotros seguimos en el tiempo a través con una feromona y una trampa, es decir, una unidad de monitoreo, vamos a poder seguir la abundancia, la fluctuación a lo largo de la temporada de periodo de incidencia y la abundancia estacional, sabiendo cuáles son los momentos de pico que se asumen como momentos críticos de una generación y se pueden conocer las sucesivas generaciones. Ahora, también para algunos casos donde se ha complementado la captura de adultos con la relación con el daño al cultivo, etcétera, es posible, es decir, cuando se tiene la función de daño asociada a la captura de adultos, podemos tener una herramienta para la toma de decisión de control, sobre todo con adultos o con especies, perdón, donde el adulto es único de la forma libre, caso de lagarta rosada en algodón, donde la larva se desarrolla en el pimpollo y no es posible matarla en esa condición. O Antonomus grandis, el picudo del algodonero, donde la larva también está en el interior del pimpollo de la cápsula y solamente es posible matar el adulto. Entonces la toma de decisión va orientada a la captura de adultos en las trampas. Y algo también importante que SENASA lo hace, que es un monitoreo temporoespacial, es decir, distribuye trampas en el espacio, en zonas como por ejemplo las zonas algodoneras de Santiago, Chaco, Formosa, etcétera, o las zonas donde se monitorea en el tiempo y en el espacio a Lobesia botrana, así lo hacen en Salta, San Juan, La Rioja, Tucumán, en las zonas donde hay obviamente vid y por supuesto Mendoza, inclusive en Santiago del Estero, con poquitas vides que haya, pero como son con fines vinícolas, también existe dentro de un programa nacional la distribución de estas trampas. Ahora, como herramienta de control, si yo tengo de algún modo esa herramienta capaz de atraer a los adultos a una trampa o simplemente a liberar la feromona en el ambiente, yo puedo usarla como una tecnología altamente específica y, por supuesto, eficaz por el hecho de que estoy haciendo una aplicación de una tecnología para modificar el comportamiento a través de una sustancia mimética o sintética. Pero ¿por qué es una tecnología preventiva? Porque nosotros estamos apuntando al adulto, que en el caso de los lepidópteros no es la forma no es la forma dañina, sino son sus larvas, pero estamos anticipándonos a evitar que copule, coloque huevos y haga daño posteriormente a sus larvas. Pero también, en el caso de los curculiónidos, que hacen daño tanto como larvas que como adultos, estamos trabajando con la plaga muchas veces, y lo vamos a ver después, antes que esta plaga pudiera hacer daño en el cultivo. Por eso hablamos de preventivos. Obviamente, por ser específico, y en esto un punto central, no son insecticidas, son sustancias naturales o miméticos de naturales que lo único que hacen es modificar un comportamiento en el insecto, situación que nosotros aprovechamos para complementar con trampas o con productos sintéticos que combinamos con las feromonas o con otros dispositivos que pueden tener una herramienta biocida, y así es que se convierte en una herramienta
para la protección de cultivos, pero esencialmente no son insecticidas. Y esa especificidad y ser reactivos en cantidades del orden de los nanogramos prácticamente los hace inocuos a las feromonas, ¿sí? No generan problemas ambientales porque, les decía al principio, los sistemas que descomponen naturalmente, como los rayos ultravioleta, la temperatura, el agua, etcétera, que van a degradar naturalmente a las feromonas naturales, son los mismos factores que también degradan a estas feromonas sintéticas que son químicamente idénticas. Si bien hay paraferomonas, es decir, sustancias que tienen una actividad similar a una feromona específica, pero en general están sujetas a las mismas condiciones de degradación y por eso no hay problemas ambientales. Se usan en cantidades irrisorias, pero con un gran impacto en las plagas. Es, por supuesto, compatible con otros métodos de control. Acuérdense que nosotros matamos adultos o podemos intervenir en la dinámica de los adultos, pero también podemos complementarlo y necesitamos complementarlo en algunos casos con herramientas físicas como la destrucción del rastrojo, el manejo de variedades, etcétera, del cultivo, o sea, con tecnología de manejo, a los fines de disminuir la incidencia de las poblaciones. Nosotros tenemos que tratar, mediante otros recursos tecnológicos, disminuir para evitar que el exceso de población, aun cuando nosotros podemos interferir en la población, el exceso de machos y machos y hembras generen encuentros casuales que faciliten la cópula y consecuentemente la oviposición, nacimiento de las larvas y daño. También necesitamos complementar con otros recursos tecnológicos como los insecticidas en el caso de hembras grávidas que pueden haber copulado fuera del sistema, en un cultivo anterior, etcétera, o en una generación anterior, sin presencia de feromona artificial, de modo que, pero se compatibiliza perfectamente, o su especificidad, y lo vamos a ver, tanto natural como artificialmente, el complemento con el control biológico. Nosotros bajamos la población de adultos, disminuye la población de huevos, por ejemplo, para los tricogramas, que son enemigos naturales de los desoves, para otras especies que son enemigos naturales de las larvas, y por lo tanto, la relación numérica entre los enemigos naturales y las plagas es mucho más favorable para las plagas, perdón, es mucho más favorable para los enemigos naturales, porque ese exceso de enemigos naturales ante la disminución de la plaga los hace más eficientes desde el punto de vista práctico, aunque biológicamente son ineficientes porque hay demasiado para los hospedantes que tienen disponibles. Pero son un gran complemento porque además las feromonas no tienen una actividad tóxica sobre los enemigos naturales. Eso es muy importante en cuanto a compatibilidad y vamos a ver ejemplos claros posteriormente. Por supuesto, esta herramienta, la feromona, como herramienta de control preventivo, podemos usarlo con un sistema de trampeo masivo. Le decimos que por el monitoreo nosotros podemos usar algunas trampas, pero si nosotros incrementamos la cantidad de trampas, estamos incrementando la cantidad de individuos que vamos retirando. Pueden ser machos y hembras, según el caso, pero vamos a ir retirando la cantidad de individuos de la población de adultos que tiene potencialidad de copular y por lo tanto va a haber una disminución de los desoves y la disminución de las larvas. Por lo tanto, alcanzar el nivel de daño económico que en general está caracterizado por la presencia de larvas o daño, caso de Spodoptera frugiperda, 20% de plantas infestadas, o bien de larvas, 2 larvas por planta en el caso de Polilla del tomate, ese momento de alcanzar el nivel de daño crítico se puede retrasar porque yo estoy retrasando el incremento poblacional de estas plagas. El sistema de atraer y matar, el mejor ejemplo lo tenemos en el tubo matapicudo, ya lo vamos a ver físicamente cómo es, pero simplemente usamos la feromona, y este es el complemento que les decía que explica perfectamente la actividad biocida de combinar la feromona con un tubo que tiene
en la resina que se le deposita un insecticida, por ejemplo, malatión. Cuando camina el insecto para llegar a la feromona sobre ese tubo, posteriormente muere. El sistema de trampeo masivo de algún modo es un sistema de atraer y matar. ¿Por qué? Porque en este caso los adultos quedan capturados en la trampa, ya sea porque tiene un insecticida o bien porque queda retenido sobre aceite o sobre agua, y de esa forma se quita a los adultos del pool de adultos de la población libre. El sistema de confusión sexual parte del siguiente principio. Las hembras, les decía, emiten con un ciclo circadiano en determinada hora del día. Piensen en un adulto macho de hembra de polilla del tomate o de lobesia, de grafolita, de carpocapsa, que en general emiten feromonas la hembra durante la noche o a la madrugada, pero por un par de horas nada más. El macho tiene que detectar esa feromona emitida por la hembra, encontrar el camino que la conduce al punto de emisión, que es esa glándula en el extremo del abdomen de la hembra. Eso ya desata todo el proceso de cortejo que termina en la cópula. Ahora, para eso tiene que haber un gradiente, desde apenas un olorcito hasta el punto de emisión de máxima concentración, que es la glándula feromonal. Imagínense sentir el olor a humo de un asado de un vecino a estar al lado de la parrilla. Más o menos esa es la idea del olor, de la intensidad del olor. Ahora, en la confusión sexual, la emisión a través de emisores o dispensers distribuidos en el cultivo, lo que van a hacer es romper ese gradiente, homogeneizar de acuerdo al movimiento del aire la feromona, de modo que el individuo no puede encontrar el punto de emisión. O si lo encuentra, es apenas el emisor, que en general emite 3 o 4,000 veces mucho más que lo que una hembra puede emitir por día en su condición natural. O sea, mientras que nosotros tenemos en el orden del nanogramo la emisión de las feromonas, nosotros estamos en el orden del miligramo en la emisión de esta feromona en una unidad de tiempo determinada. Este sistema de autoconfusión es una genialidad, pero no ha tenido mucho éxito desde lo comercial, pero simplemente significa adherir a gránulos de ceras específicas cargadas eléctricamente moléculas de la feromona, y esos gránulos cargados con feromonas se colocan en soportes que atraen a los machos. Esos gránulos se les adhiere a las escamas que tienen una carga opuesta, y los machos salen volando y se convierten en emisores de feromona sexual femenina. Por lo tanto, ahí está la autoconfusión de la especie, pero que lamentablemente desde el comercial, por lo menos en Argentina, no ha tenido efecto, y hoy se siguen usando los sistemas de confusión convencional como los que vamos a ver más tarde. Entonces, decía que en 60 años de desarrollo, el primer ejemplo ha sido el de la mariposa, del gusano de cera, que con kilos de mariposas se han podido obtener apenas unas mínimas cantidades de feromonas, pero para comprobar que son las emisiones de una glándula particular, que es la glándula de feromona, de la hembra, atraen a los machos. Entonces, pero con el tiempo y los avances tecnológicos, hoy se pueden encontrar con los cromatógrafos, determinar el orden de los nanogramos y de los picogramos, cantidades infinitesimales, de modo que con 20 o 30 mariposas es posible identificar su feromona. Así, por ejemplo, la feromona del Lycoberd gelotopeur, que es una feromona, pero no es una plaga endémica de Argentina, ha sido identificada por el doctor Alan Cork en Inglaterra. Yo apenas juntaba bichos y los contaba para ver la feromona. Ha sido posible desarrollarla con 25 pupas que hemos enviado a Inglaterra. Y en un mes yo ya tenía distintas combinaciones y hemos podido identificar cuál es la combinación óptima, y hoy se puede disponer de la feromona para monitoreo de esta plaga. Entonces, decíamos entonces que las feromonas, ya vamos a ver, y las cairomonas también, pueden usarse para el monitoreo o para la protección de cultivos. Aquí vemos, aquí a la derecha, esta foto de esta trampa. En el fondo van a ver
una burbuja, perdón, una feromona, una plaquita blanca con un fondo azul. Redondito, está la tapa. Esa es una trampa, yo la he adecuado a lo que era originalmente la trampa de lagarta rosada, que después la vamos a ver. Y aquí hay adultos machos. Esta otra trampa de la izquierda tiene un pequeño recipiente en la parte superior donde hay una cairomona. Vamos a ver en detalle de las cairomonas, pero que no solo atraen machos, sino también atraen hembras. Vamos a avanzar un poquito más con respecto a la aplicación de monitoreo. Y en Argentina tenemos dos casos concretos. Uno, el proyecto sponsoreado por FMC, que lo lleva a cabo Halcón Monitoreo, con el liderazgo del ingeniero Igarzábal y su equipo de trabajo, y que distribuye trampas de Lycobelpa gelotopeon, de Spodoptera frucperda, de Spodoptera cosmioides, de Chrysodeicis includens, y este año incluiría Rachiplusia nu, en diferentes áreas de norte de Santa Fe, Santiago, Chaco, y fíjense, mandan reportes semanales en soja y maíz, pero por ejemplo, en maíz hay una alerta, dice el reporte, hay una alerta de roja para cogollero, las trampas indican un aumento de las capturas. Entonces, ya hay una anticipación importante de la tendencia poblacional. Aquí vamos a ver el área cubierta por esta red de monitoreo regional, una fluctuación particular en la zona de bandera, con capturas de hasta 300 individuos en el periodo de enero, otro pico hay en noviembre y otro pico, digamos, del año siguiente. Esos son de 3 años distintos, 4 años distintos. Vamos a ver las fluctuaciones poblacionales. Pero nos da elementos de información pública generalizada por áreas, ¿no? Y aquí tenemos zonas rojas, zonas amarillas, en función de las capturas. Aquí hay un grupo importante de profesionales que trabajan en cada zona, son cerca de 35, pero en estos casos son zonas de 50. Otro proyecto importante de la red de monitoreo que se basa en trampas, en este caso, que utilizan una trampa universal, que es una trampa seca, es decir, el individuo queda capturado, pero no hay insecticida. Fíjense, ellos tienen en esta red de monitoreo de APACE, que es la Asociación Argentina de Profesionales de Protección de Cultivos, han definido escalas donde tenemos un ausente, disminuye, estable, aumenta. Aquí vemos la zona distribuida en Santiago, Tucumán, Córdoba, norte de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Y permiten también conocer las tendencias poblacionales de los adultos. Aquí tenemos una red importante de profesionales responsables que todos aportan a la información de la red y con información pública. Esto es un ejemplo mucho más local. Este es un solo campo de 100 hectáreas de alfalfa, donde esos tildes anaranjados están informando la localización de trampas. Esto es en Guanacache. Es alfalfa rodeada de vid en San Juan. Y fíjense, bueno, este es el paisaje, producción para semilla de Aproagro, la empresa semillera de Santa Fe. La cuestión es que ellos han tenido serios ataques con Helicobacter pygmalion, han puesto trampas de monitoreo y eso les ha permitido conocer la fluctuación poblacional en estos años 2010, 2011, 2011, 2012, y por lo menos con la población de adultos, ellos que no estaban presentes en el cultivo, podían conocer la fluctuación, la tendencia poblacional e intervenir en el cultivo para el control de larvas, más oportunamente sin perder la producción de semilla, que era el foco de las larvas, de esta plaga. Pero hasta podrían haber utilizado otro método de control de adultos, porque prácticamente es una isla de alfalfa rodeada de vides, ¿no? Pero bueno, ellos no tenían la presencia continua como para encargarse de esos métodos. Con un análisis geoestadístico podríamos ver para esas trampas cómo iban evolucionando en diciembre, en enero. Fíjense, el diámetro de estos círculos nos estaban dando cómo se distribuían en función de algún factor que podría ser el viento, los adultos en las distintas trampas, ¿no? Por ejemplo, la segunda trampa tenía más captura con respecto a esta parte que se encuentra más en el este del lote, y nos está mostrando capturas entre 37 y 51
versus menores de 16, por ejemplo. Vamos a los siguientes meses, fíjense cómo ha ido cambiando. Para febrero había más en el este que en el sector, si bien son 100 hectáreas. De todas maneras nos están dando la oportunidad de, eh, de ver la dinámica espacial en ese único lote de alfalfa. Aquí, bueno, finalmente en abril, fíjense, el diámetro de los círculos es tan pequeño porque obviamente por cuestiones de temperatura va disminuyendo la incidencia poblacional. Esto que me ven así es un ejemplo de hace muchísimos años, esto es por ahí por el 2003 más o menos, la evolución de trampas distribuidas de tuta absoluta en el norte de Mendoza, Lavalle, en donde ustedes van a ver círculos más o menos concéntricos en áreas muy oscuras que presentan una alta densidad de la plaga hasta áreas rosadas muy claras, pero que se modifican. Por ejemplo, esto tenemos captura en la semana 9, en la semana 6, y espacialmente puede verse a través del análisis geoestadístico cómo se distribuye la plaga, y estos puntos más oscuros representan puntos constantes, como los que vemos más en la parte abajo, que son zonas, me decían los colegas que conocen el área, ahí hay coincidencia de tomate para industria y tomate de mesa, y eso hace una dinámica más intensa de la plaga. Bueno, ustedes ven el potencial de esta tecnología, de ser específico para una plaga, para una plaga, pero podemos acotarlo a un espacio predial, a un espacio zonal pequeño o a un espacio regional más importante. Es muy importante que en general para el monitoreo reconozcamos que hay diferentes modelos de trampas, como la Bucket o la Universal Trap. LED Trap es una trampa desarrollada por Plato Industries, pero no muy difundida. La trampa de aceite, esta es la trampa original de la lagarta rosada. Yo le he modificado después, cuando he empezado a trabajar con adultos más grandes. La lagarta rosada es una pequeña polilla similar a la polilla del tomate, porque también es un gel líquido. Yo he modificado esa trampa que ustedes han visto con unas ventanas más grandes, para el monitoreo de Spodoptera frugiperra, que funciona muy bien. La Wing Trap y Delta Trap son trampas adhesivas. Ya vamos a ver cuáles son las cuestiones a considerar sobre esto. Y vamos a entrar en un concepto muy importante para ustedes. Este es un trabajo hecho con el Helicobacter gelotopeo en tomate, en donde de un total hemos probado una trampa manga, una trampa muy barata que se usa en la India, que he podido evaluarla aquí en Argentina, trampa manga, la trampa de aceite que han visto, la Wing Trap, la LED Trap, la Delta Trap. Estas tres son trampas que usan un piso adhesivo. Fíjense, del total de las 1.118 adultos que han caído en los cinco trampas, es decir, modelos de trampa, más del 50% ha caído en la trampa de aceite, un 30 y algo % en la trampa manga. Lo que hace que me permite orientar a decidir que la trampa de aceite es la más eficiente, mientras que menos del 5% son las otras trampas. Ahora, tienen que tener en cuenta esto cuando ustedes toman decisión de adoptar la feromona como un criterio de monitoreo preventivo de adultos o para conocer la colonización de una plaga. Tengan en cuenta qué modelo de trampa usan. Si no tienen referencia, ya vamos a ver diferentes criterios para adoptar las trampas. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera la idea de conjunto y no supiera que tengo 5 modelos de trampas en el mismo lugar y al mismo tiempo, yo podría decir en un campo donde tengo una trampa de aceite, decir, hay muchísimo, pero en otro campo donde tengo la Wing Trap hay muy poco, o en la trampa manga hay más o menos. Ahora, eso sería una conclusión equivocada porque les pido que recuerden esto. Si nosotros monitoreamos larvas en el cultivo, las larvas del gelotopeo en tomate, podríamos decir 2 larvas por trampa, 2 larvas por metro, y sabiendo que tenemos 20.000 metros por hectárea, vamos a decir que tenemos 40.000 larvas. Ese es un dato absoluto de la población o la densidad de la plaga en estado larval. Ahora, cuando hablamos de adultos y trampas con cebadas con feromonas u otro atrayente, nosotros no podemos ser concluyentes en la cantidad que hay. ¿Por qué?
Porque en este caso que les he dicho, están en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Imagínense por arriba de las letras donde dice porcentaje, están toda la misma población de adultos de Licoverpa volando, solo que cae 35 en esos 3 días en la primera trampa, 50 en el otro, más de 50, y menos de 5 en las otras trampas. Pero caen de la misma población. Es decir, que relativamente una trampa son más eficientes que otras para capturar a la misma población. Pero no pueden decir que en la trampa de aceite la población es muy alta, en la trampa manga es mediana y en las otras trampas menor. Tengan en cuenta eso. No se puede conocer la población absoluta que anda volando. Podemos conocer que esa población sube, población baja, pero nada más. Espero que les haya quedado claro ese concepto, porque en otras situaciones es muy importante. Lo mismo, aquí les ilustro con 3 tipos de trampas. Esta trampa, la tercera, es la trampa de Heliotis de altísima especificidad, altamente eficiente, y es la del color gris, la Heliotis Trap, que marca una alta captura, pero todas estas trampas están en el mismo espacio físico. Todas reflejan a la misma población, pero condicionadas por su eficiencia. Se llaman estas unidireccionales, solamente entran por los extremos. Omnidireccionales, están por los 4 lados, pueden entrar, estas también, estas también. Y esos son factores, junto con la aerodinámica que hay y el movimiento del aire del cultivo definido por el albedo del suelo que calienta el aire y modifica, baja la presión, etcétera. Todo eso influye en el movimiento de la masa atrayente que finalmente va a conducir a los adultos en las trampas. Todas las trampas tienen un área de atracción, que es decir, el lugar a donde el radio de la trampa, a donde un macho, por ejemplo, puede encontrar que en algún lugar hay una hembra. En este caso no lo hay porque es una feromona sintética. Pero más cerca de la trampa hay un área de captura, que es donde el macho puede encontrar el camino que lo lleva al interior de la trampa. Y en la trampa, sus atributos determinan cuál es su condición para atraer, es decir, conducir el hilo de la feromona o el rastro de la feromona, capturar y retener a los insectos. Bueno, esto es muy importante, sobre todo para Argentina, donde lo importado es todo caro. Para que se den una idea, hoy esa esa Unitrap vale $5. Pero hoy a mis manos llega con un costo de $25. ¿Quién está en el medio? Básicamente el transporte, impuestos, costo del dólar, etc. Pero es muy importante que cuando uno va a desarrollar una tecnología tenga en cuenta el costo. La trampa de vaso es nacional, la Wintrap ya podría ser, yo ya he podido desarrollar esto, pero el pegamento es importado. En Argentina no se sintetiza. YPF puede producir un pegamento, pero no lo hace en este momento, hay que importarlo. Y ahí encarece más del 60% el costo del pegamento respecto del piso que se reemplaza y de la trampa, la casita, digamos. Entonces hay que reconocer el costo, el mantenimiento, la eficiencia, la operatividad y la disponibilidad. Todos esos elementos hacen que a la larga una tecnología sea ofrecida. Recuerden que uno podría, por ejemplo, ofrecer fíjense, yo puedo contar, voy a volver anteriormente. Yo podría decidir contar 50 adultos en una trampa de aceite, o me quedo con una trampa manga, que cuento 35, o una Wintrap. ¿Por qué? Porque si yo dibujara las capturas en el tiempo, todas me van a dibujar, como ocurre aquí, una tendencia similar de la población, que es lo único que puedo saber. Sí, con el tiempo ustedes van a saber si caen 300 es mucho, si caen 20 es relativamente poco, si caen 5 es casi nada. Pero no van a saber exactamente cuánto es, al menos medido por la población de adultos, pero después van a poder medir la población de huevos y la población de larvas consecuentemente, con los factores de mortalidad involucrados en esas medidas, ¿no? Así que muchas veces ni la feromona, que puede tener una mezcla altamente eficaz o no tan eficaz. ¿Para qué quiero contar 10.000 bichos por ser muy eficaz la feromona si con 1.000
o con 100, o con 10, obtengo la misma calidad de información, que es la tendencia poblacional. Espero haber sido claro con ese punto. Aquí vamos a una situación concreta, que es la toma de decisión de control. Aquí sí importa mucho el modelo de trampa adoptado. Entonces, entonces, fíjese ese gráfico, esto es para lagarta rosada. Esto es para lagarta rosada. Está esa trampa difundida por el INTA hace más de 30 años, que dice que cuando se capturan 15 a 20 adultos por macho en el promedio de las últimas 3 noches, nosotros tenemos que controlar. Fíjese aquí en este gráfico, cada piquito de esto se corresponde con un triangulito que representa una pulverización de un piretroide para matar el adulto, ya que la larva está en el interior de la pera. Entonces, es muy importante saber que esta toma de decisión está ajustada a esta trampa. Si nosotros midiéramos con la población con una trampa delta, por ejemplo, o con una wind trap, ese mismo día que capturamos 15 a 20, vamos a obtener, al revés de lo que hemos visto para el Helicobacter gelotopeon, 40 adultos en la otra trampa. Pero no significa que tendríamos que se ha pasado el momento de control en la Delta Trap, porque tiene el doble de lo que se tomaba para la decisión, sino que son equivalentes los 20 adultos en la trampa de vaso o de aceite, como se llama, o Uber Trap, con los 40. Es decir, que cuando uno va a modificar la trampa por la cual se toma la decisión de control, tiene que calibrarla para establecer la equivalencia de una captura u otra. ¿Por qué? ¿Por qué motivos puede ser? Por facilidad de conteo, los pisos adhesivos se cuentan fácilmente, más allá de que se saturan muy rápido. El de aceite por ahí es engorroso, hay gente que no le gusta, pero debe calibrarla. ¿Por qué? Porque el número que cae es muy importante. Ahora, yo le decía, no sabemos si es poco o mucho, no. Alguien, yo no la tengo aquí en este momento, ya ha decidido, ya ha establecido, ha cuantificado la relación entre la captura de trampas y el daño que realiza. Y se corresponde con una captura de 15 a 20 adultos por trampa, por noche, en el promedio de las últimas 3 noches, con un daño de las larvas que justifican el control. O sea que uno va a pulverizar para matar los adultos que podrían producir el daño equivalente al nivel de control de 20% de peras dañadas por lagartos. Enrique, te hago una consulta. Sí, por favor. Con respecto al algodón, la resistencia a la lagarta rosada por los genes CRI1 y CRI2, ¿cómo afecta a todo esto? Bueno, en realidad, desde el punto de vista del comportamiento, no creo, porque hay que estudiarlo, que el desarrollar una población resistente a los BT, para simplificarlo, pueda llegar a condicionar que algún cambio estructural o en la composición porcentual de la feromona de Pectinófora gossypiela, de la lagarta rosada. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, como ocurre para otras plagas, que existe regionalmente una variabilidad en la composición poblacional por aislamientos poblacionales que existen, por ejemplo, en los valles con respecto a las montañas. Hasta el momento, todo lo que encontramos, bueno, no se han hecho los estudios genéticos de los adultos que caen en las trampas de feromonas. LIAG, una empresa algodonera hacia el norte, trabaja con monitoreo de adultos. Prácticamente son los únicos en Argentina que trabajan con monitoreo de adultos. Pero ellos, para mí, han manejado mal al BT con relación al refugio y al manejo que han tenido en la intervención inoportuna con el control químico, pero siguen monitoreando perfectamente las plagas. Uno podría especular, como hipótesis, que podría haber un cambio en la composición feromonal y solamente caen adultos sensibles o susceptibles al BT. Pero en lo básico se podría evaluar eso si nosotros podemos hacer confusión sexual por
o sea, hacer un método de confusión sexual usando la feromona que se usa para el monitoreo. Si hay daño, ¿no? Si hay daño, podríamos interferir, y si se ha manejado muy bien el método de confusión sexual, podríamos pensar que podría haber poblaciones que no solo son resistentes al BT, sino que también podrían generar una composición de feromona que los hace particularmente especiales, sin hablar de resistencia a la feromona, con respecto a la población susceptible a los BT. No sé si he sido claro con esto. Sí, 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 en parte sí. Bueno, Porque me genera la duda de cómo esos eventos participan, interactúan con la lagarta rosada y su comportamiento en el ataque, digamos, ya no, yo sea de creo que adultos o no. no, yo creo que básicamente, vos fíjate que la India es el centro de origen de la lagarta rosada. Ahí se supone que Sí, uno debería tener el pool completo de la genética donde están los susceptibles y los potencialmente resistentes. Sin embargo, hay resistencia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es un mal manejo que ha exacerbado o ha facilitado el desarrollo de poblaciones resistentes en relación a los susceptibles, que deberían ser claro, claro. utilizados para compensarlo. Aquí, de acuerdo a lo que yo conozco, LIAC ha manejado mal los refugios, porque yo creo que los han aconsejado mal los australianos, diciendo que no controlen a las poblaciones de lagarta rosada en los refugios. En Claro, realidad, no se permite controlar con Bacillus thuringiensis pulverizable, pero lagarta rosada como adulto se controla perfectamente con piretroides. exacto, Entonces, ellos tendrían que haber matado a los susceptibles y a los potencialmente resistentes. Entonces, exacto. ellos han facilitado la multiplicación de los resistentes. Esa es mi Y teoría, ¿no? Pero sí, yo creo sí, que eso sí, es lo que ha sí. pasado. De hecho, creo Ah, que el evento CRI-2 se liberó sin permiso de SENASA o demás. Fue algo que salió al ambiente sin previa autorización, digamos. Perdón, perdón, me meto, no, no sé, sí, Marcelo, Quique, que Marcelo está justamente con todo lo que es regulación, que después lo vamos a ver, súper interesante la charla, Sergio, y por ahí Marce nos puede dar una mano, no sé, al margen de lo que quieras contestar vos, Quique, obviamente. sí, sí, de acuerdo. No, pero en este caso, básicamente tenemos una situación de manejo del algodón, del Volgar 1 y además puede haber de los otros, pero en este caso no debería, de acuerdo a la probabilidad definida por los modelos, no debería haber resistente y sin embargo ellos han tenido un daño hasta del 30% de las poblaciones perdón, de los cultivos, pero yo asumo que es un mal manejo de la población. Sí, No, ellos voy a sí, eso, que producto del mal manejo ocurren este tipo de cosas, digamos. absolutamente, absolutamente. Sí, sí, se simplifica. Y eso es un ejemplo para todos los futuros colegas. Las tecnologías son potentes, pero debemos preservarlas, ¿no? Realmente yo los planteaba a los semilleros que las tecnologías deben pasar por los técnicos, porque los técnicos somos los responsables de las tecnologías. Y no hay una cuestión ideológica que plantear aquí, que si el BT es de Bayer o es de Monsanto o es Tal de lo que cual. fuere, sino en última instancia la tecnología es de la sociedad, más allá que los beneficios pueden usufructarlo, porque los beneficios que se obtienen de esta tecnología son muy buenos, pero perderlo lo perdemos todos, más allá que haya pérdidas por parte de los obtentores de la tecnología. Debemos preservar y ser responsables. Por eso mi prédica es que aún cuando hoy existen recetas convencionales para los insecticidas, todas las tecnologías, aún las feromonas o los BT, sean prescritos por un receta y por un profesional. Entonces, hay una persona responsable del adecuado uso, del buen uso, de la buena práctica de cultivo de una determinada tecnología. Y eso va a generar una presión para arriba y para abajo en usar las cosas como corresponde para preservarlas para nosotros. ¿Sí? Sí, perdón, ahí Enrique y Sergio, después Sí, cuando termine Enrique vamos a aclarar un poquito el caso del Volgar 2 y el caso de la resistencia declarada de sí, por favor. Echinopora en la lagarta en el norte. Así que vamos a Perfecto, seguir perfecto. seguimos con Enrique y después en todo caso hacemos un Bueno, cómo no. paréntesis. Bueno, en el mismo sentido que veíamos por lagarta rosada,
aquí tenemos, fíjense, la composición de las feromonas, que son bastante complejas, pero son de bajo peso molecular, largas cadenas de carbono, hidrógeno y algunas moléculas en particular, con grupos aldehídos, alcoholes, etcétera, que componen, y estos son estudios de laboratorio, que componen, que no vamos a entrar para el caso, sino aquí hablamos del insumo, 4 componentes y un quinto componente que es metileugenol, que es el olor del clavo de olor, que al ser del clavo de olor, que no tiene nada que ver con el picudo, es una cairomona, pero responde esta plaga. Y fíjense, tienen este modelo de trampa muy sofisticado y muy eficaz porque responde al comportamiento de la plaga. Y se usa para la toma de decisión de control porque el insecto, cuando cae en la trampa, está indicando un movimiento. Y por lo tanto, es la oportunidad de matar los adultos que empiezan a colonizar el cultivo desde áreas de refugio. Ustedes ven al fondo de ese lote de algodón un monte. Desde ahí vienen a colonizar el cultivo porque en el invierno hacia ahí se han dirigido para pasar el periodo crítico con bajas temperaturas, sequía y sin cultivo. Ahora, lo interesante de esta tecnología es que cuando hay pimpollos, empieza a emitirse una cairomona muy fuerte y que induce a los adultos a colonizar el cultivo en desmedro de la feromona. Y por más que sea de agregación asexual, ya las hembras se dirigen a alimentarse de los pimpollos para madurar sexualmente y finalmente copular y colonizar. De modo que se usa normalmente en un periodo de entre-zafra, es decir, cuando no hay algodón, o bien desde la cosecha, cuando desaparecen los pimpollos, hasta la aparición de los pimpollos 30 días después de la siembra en la campaña siguiente. Bueno, estas tecnologías están viniendo, se están probando en Argentina, pero en otros países ya están, pero basado en la especificidad de una feromona, lo único que se hace, y no es poco lo que hacen, es a través de dispositivos inteligentes, de lecturas, de imágenes o de vibración de alas o de algún otro sistema, por lo menos hay 5 o 6 principios que con inteligencia artificial interpretan las capturas de las trampas, que en general son trampas adhesivas, y transmiten la información a una app, a un centro de monitoreo, etc. Y esa es una gran cosa porque ayuda mucho, más allá de que yo decía que el monitoreo de feromonas con trampas facilita el monitoreo para los profesionales porque la plaga va al lugar donde está la feromona y uno puede ir a la trampa. En este caso, la información llega al profesional que puede estar sentado en una oficina. Pero lo importante es que necesitan un mínimo de mantenimiento. Y eso este sistema va a ser muy importante en otras tecnologías que les voy a plantear. Bueno, ahora, fíjense lo siguiente. Aplicadas al monitoreo en síntesis sirven para predecir la evolución geográfica de una plaga, en un monitoreo regional, para determinar modificaciones en la dinámica poblacional, como veíamos en el gráfico de la alfalfa, que 2 años distintos tenía distintas fluctuaciones la población, sujeta a las condiciones ambientales, para definir áreas críticas de presencia de la plaga, como decía, al este, al oeste, en la zona sur de la valle, en el norte de la valle en Mendoza, etcétera, para detectar problemas de manejo en cada zona de monitoreo, que en esa zona, por ejemplo, no se hacen refugios, se hace refugio, se pulveriza inadecuadamente, etcétera, todo infiriendo a través de las capturas de las trampas. Para definir estrategias de control, es decir, vamos a hacer control preventivo, manejo, control curativo y tácticas de intervención a través de feromonas, de destrucción de rastrojo, de pulverizaciones con insecticidas de poder de volteo, con insecticidas de larga residualidad, según el estatus de la plaga en el área cubierta por la red. Y brindan, y esto es muy importante, la posibilidad de prevenir el impacto poblacional con 7 a 10 días de anticipación. Y por lo tanto es una poderosa herramienta de pronóstico y planificación anticipada de sus decisiones y acciones para el control de la plaga. Esto es muy importante porque nos genera, uno diría un changüí, o un hándicap, o una ventaja en el tiempo. Inclusive, cuando uno trabaja en una empresa de monitoreo, que puede ser profesional único, o con esta herramienta, o una empresa como APACE o Halcón, le brinda un diferencial competitivo o comparativo respecto de otros servicios,
porque el profesional puede administrar sus recursos, sus recursos, decir, no, en esta zona hay poco todavía, no vayamos para ahí y vamos para la zona donde hay más presencia. Entonces, hay una serie de ventajas técnicas y económicas en manejar anticipadamente. Hasta les diría, un efecto psicológico para el productor o profesional que ya empieza a ver la trampa y la plaga presente. Cuando antes estaba acostumbrado a ver una larva, no le digo huevo, pero la larva o el daño, estamos hablando de una situación anticipada de hasta 10 días. Ahora, vamos a ver ahora algunos ejemplos más de lo que hace que lo yo describía con la confusión sexual. Es decir, en tácticas de control, como una táctica de control, saturando el ambiente con la feromona sexual, dificultando el encuentro de hembras y machos, y por lo tanto disminuye la oviposición, la densidad de las larvas y el daño. Hoy hay feromonas de estas 3 plagas: Cydia pomonela, Cydia molesta, Cydia pomonela y Lobesia botrana, las 3 sujetas, bueno, y Antonomus, pero sujetas a programas sanitarios. Bueno, hoy el que tiene más énfasis es el de Lobesia botrana, los otros ya están en manos de los productores, y ven estos dispositivos que cargan una cantidad de feromonas para liberarla continuamente en una cuadrícula casi perfecta en el cultivo, con 300, con 500, con 1000, de acuerdo a las marcas, emisores que van a saturar el ambiente durante prácticamente 4 meses. Y así van a interferir en la población de adultos. Y en algunos casos se complementa con aplicaciones de insecticidas. Bueno, esta es la técnica de confusión sexual, desarrollada principalmente al principio en pera y manzano para grafolita, para Cydia pomonela o Carpocapsa pomonela, después se ha adoptado para Polilla el duraznero y hoy es para Lobesia botrana. En este caso del sistema de atraer y matar, que me refería ahí, también atraen con la feromona sexual y matan mediante un dispositivo envenenado. Y aquí tienen a la izquierda el tubo matapicudo, que inclusive en este caso el desarrollo de la resina o de la cobertura hace que el calor se derrita un poco lo derrita un poco, pero se puede usar. Fíjense, esta curva es una curva de atracción de la feromona. Le decía que a partir del pimpollado y hasta que termina la fructificación, hay una atracción preferencial de las flores. Por lo tanto, el tubo matapicudo se debe colocar al principio de la siembra o antes, durante el barbecho, hasta el pimpollado, o bien después de la defoliación, cosecha o destrucción del rastrojo, para que todos los adultos que al principio pueden entrar al cultivo o después puedan salir hacia la zona del refugio, queden en el tubo matapicudo. Es una técnica altamente eficiente, relativamente barata, no contaminante, etc. Bueno, y esto es para el control con un sistema de atraer y matar. Y el trampeo masivo, prácticamente en Argentina, la única técnica ha sido desarrollada para polilla del tomate. Lo que se hace es retirar los machos de la población sexualmente activa, se evita la cópula, disminución de la oviposición y la densidad de larvas. Fíjense, aquí tenemos un cultivo de tomate, esto es en Tucumán, ahí tenemos la trampa, fíjense las polillas que caen, se cubre durante el periodo del cultivo. Yo eventualmente, Sebastián, les doy una charla específica de esto después. Esta ha sido la primera feromona fuera de un programa nacional que ha sido registrada en el SENASA en el año 2003. Yo he estado involucrado directamente en este proyecto, finalmente por razones X no participo. Bueno, y hoy estoy, y Sebastián lo sabe bien porque lo tengo cargoseando, estoy en el proceso de registro de la feromona, que va avanzando. Pero lo que tiene de bueno es que aquí tenemos un sistema exitoso para una plaga gravemente peligrosa, que en el cultivo del tomate. Y fíjense qué interesante, les voy a transmitir algunas experiencias de productores. En Corrientes particularmente, la polilla del tomate es fácilmente controlada con agroquímicos, pero de los 30 y algo de principios activos, muchos de ellos se han dejado de ser eficaces o siempre se están usando los últimos, lo que denota algún principio de resistencia, que es una plaga susceptible. Pero ahora, ¿qué pasa? Me decían los colegas de Corrientes, a nosotros nos interesa el trampeo masivo porque nos evita las aplicaciones de insecticidas que matan los enemigos naturales de mosca blanca.
y eso les permite a ellos controlar naturalmente la mosca blanca sin aplicar insecticida. Esta técnica de control tenía un costo de $750, que prácticamente equivale, tiene una cobertura de $750 durante todo el periodo de incidencia, que son 3 o 4 meses de la plaga, que equivale a la aplicación de insecticidas. Por lo tanto, es altamente conveniente, con todas las ventajas que representa esto, pero no la voy a desarrollar ahora. Pero si nosotros reconocemos que estamos ahorrando más de $1.000 que se usan para el control de mosca blanca, porque este sistema de trampeo preserva a los enemigos naturales, hemos ganado una enorme cantidad invirtiendo gastando $750. Para mí, los gastos en protección de cultivo son eso. Nunca se invierte en el control en la protección de cultivo. Siempre se gasta, porque los gastos en insumos se disminuyen de la rentabilidad del cultivo, ¿no? Bueno, este es un sistema donde se distribuyen las trampas, son 40 trampas por hectárea, desde el principio del cultivo o desde antes, y esta tecnología ha permitido que los adultos que vuelan y emergen, dadas las condiciones ambientales, de larvas invernantes y vuelan el cultivo antes que se trasplante, ya pueden ser capturados por esto. ¿Por qué? Porque el macho, y ahí retomo el modo de funcionar, el macho puede ser receptivo durante las 24 horas. Entonces las hembras, perdón, las trampas emiten durante 24 horas y capturan machos durante 24 horas. Mientras que la hembra apenas libera durante 2 horas a la madrugada. Además, esta trampita emite 3.000 veces más de feromonas que la hembra. Entonces, bueno, no voy a hacer comparaciones con situaciones humanas, pero estos machos tienen una alta preferencia por la trampa. Y ese es el principio de funcionamiento del trampeo masivo. Sebastián, me ofrezco para darles detalles, porque a la vez son las ventajas de esta técnica y me llevaría por lo menos 40 minutos más. Gracias, ahora, Quique. ¿qué posibilidades? Vamos ahí a la potencialidad sobre otras plagas y cultivos. Voy a ser más rápido porque me quedan media hora. Ustedes ven aquí las helicoverpas en algodón, Spodopteras en algodón, en soja, Chrysodeisis en soja, Rachis en girasol, Spodoptera y helicoverpa Spodoptera en maíz y Gelotopeon en soja. Y nosotros matamos las larvas. También matamos algunos picudos también. Bueno, tenemos en garbanzo, en soja, en girasol, rizomatos en soja, esternetos en soja, helicoverpa en algodón. Ahora, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pulverizamos por avión o terrestre, ¿sí? Pero sabemos que tenemos problemas de contaminación ambiental, la resistencia de las plagas a las tecnologías utilizadas. Recién hablamos de los BT, también obviamente sabemos a los insecticidas. Intoxicaciones en algunos casos, si bien ya se van retirando muchos de los productos que son más tóxicos. Restricciones en las producciones periurbanas, es decir, producciones que están muy cerca de los pueblos, escuelas y otros tipos de lugares habitados, o clubes, etc. Son inconvenientes propios de la tecnología de insecticidas de síntesis. Ahora, esas larvas que atacan a los cultivos vienen obviamente de los huevos. Y ahora, ¿de dónde vienen esos desoves? Y por supuesto, de los adultos. Aquí vemos el adulto la hembra de Spodoptera y el de Helicoverpa, que colocan sus huevos sobre las hojas y demás. Pero también hay otros adultos, como el caso de Chloridia virescens, o antes Heliotis virescens, Loxostege bifidalis. Bueno, ahí tenemos Spodoptera frugiperda, el macho, Helicoverpa gelotopeo, Chrysodeisis includens. También son plagas que pueden ser trabajadas con feromonas, con semioquímicos, y vamos a ver cómo capitalizamos estas circunstancias. Es muy importante que tengamos en cuenta, y esto tomando el concepto que decía Sebastián de salir de la caja, yo diría salir del potrero, vamos a ver qué pasa en una dimensión temporal. Y este es el desafío de los futuros profesionales. Nosotros tenemos que el Helicoverpa gelotopeum pasa una primera generación, donde antes había trigo, habían puesto garbanzo, arveja, etc. Ahí pasa la primera generación y después pasa de esa generación fundatriz a una generación colonizadora en soja o en algodón. Hay una asociación de hospedantes en el tiempo. También, en esa misma dimensión temporal, podemos tener para una misma plaga y un mismo hospedante distintas generaciones. Hay un incremento poblacional que
va ocurriendo en el tiempo y en un determinado lugar. Ahora, este hermoso paisaje del norte, esto es Orán, nos permite pensar también en una dimensión espacial para hospedantes como cultivo de maíz, soja, sorgo, algodón, donde las plagas no solo están en una sucesión de hospedantes, sino también en el espacio, inclusive algunas en malezas. Entonces, aquí tenemos un espacio predial de la zona esta de las Jitas, donde hay predios de cada uno de estos, tiene unas 100 hectáreas, y estos son campos de 20.000 hectáreas, en donde las plagas se van moviendo en el espacio y en el tiempo. Entonces, los semioquímicos nos permiten explorar estas dimensiones de espacio-tiempo, que son las que los adultos ocupan en los diferentes cultivos. Y este es el desafío que tenemos los ingenieros agrónomos. Es decir, salir de esa caja predial, o la caja o predio, el espacio donde nosotros controlamos nuestras larvas, o podemos llegar a ver los huevos, y pensar que estos adultos están volando desde predios vecinos, tanto lepidópteros como coleópteros, como el picudo algodonero. Vamos a ver con el tema de la feromona. Hay por lo menos 2 desarrollos que conozco para la disrupción sexual, la confusión sexual. Fíjense lo que ocurre en un campo sin feromonas. Aquí hay 2 trampitas de monitoreo, la captura que hay, mientras que en el campo con feromonas tenemos muy poquitos individuos, porque son pocos los que pueden identificar el punto de emisión de la trampa, mucho menos van a poder identificar el punto de emisión de una hembra, porque el ambiente ha sido saturado de feromonas, o pulverizables o en emisores distribuidos en el campo. Fíjense lo que es una curva superior sin feromonas de la captura de adultos y otra inferior con las trampas sometidas a un campo con feromona. Si nosotros acumuláramos los adultos, llegamos en un campo con feromona a una captura de 10 lecturas de 150 individuos, mientras que en el otro no llegamos a 20 aproximadamente. Eso nos está dando la pauta del grado de confusión sexual o disrupción sexual que ocurre en el tiempo. Es una tecnología en desarrollo para cultivos de maíz, soja, algodón. Tiene registro ya en México y en Brasil. Las formulaciones son pulverizables para cobertura en avión, o con mosquito, o con dron. También pueden ser emisores fijos. La tecnología de aplicación sola debe ser revisada. Les doy un punto. Las feromonas van dirigidas a un blanco que está en el aire. No tiene que ser necesariamente cubierta, porque además la feromona de por sí misma es volátil. Es diferente cuando uno va a un insecticida, aplica un insecticida para una larva que está sobre una hoja, debajo de la planta, etc. O bien un herbicida o un fungicida que se encuentra, bueno, un herbicida con una maleza que está sobre el suelo. En cambio, nosotros podemos depositar la feromona en cualquier lugar y se va a volatilizar al ambiente donde están las mariposas. Pero bueno, las empresas todavía no han madurado para mí este concepto. Bueno, se complementa perfectamente. Hay emisores fijos que emiten continuamente, no necesitan ser aplicados, sino se colocan desde el principio de cultivo. Se complementa con tecnología de cura semilla o insecticidas. Tienen ventajas ambientales, por lo que decía de la casi nula toxicidad, y serviría para producciones periurbanas. Además, lo que sí, como condicionamiento, requiere un manejo en grandes áreas para hacer eficiente esa disrupción sexual. Requiere ese manejo temporal y espacial. Eso podría implicar que yo esté controlando a gelotopeón en el garbanzo, por más que no sea un problema, y con una sola aplicación lo controlo, pero yo sé que ahí se está generando las poblaciones que van a colonizar después la soja o el algodón. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta este aspecto, que por ahí mi esquema de control comienza en el lote de al lado, o en otros lotes que posteriormente van a ser colonizados por la plaga. Es muy importante para contribuir al atraso de aparición de la resistencia, porque tanto de insecticida como transgénico, un poco hablábamos con el tema de la lagarta rosada, pero que nos permite, sobre todo, interferir en la multiplicación de los individuos resistentes a esas tecnologías. Es menos exigente en calidad de aplicación que lo que yo le decía, pero creo que debemos trabajar mucho en eso. Y por último, como problemas es la colonización de hembras grávidas,
sobre todo para plagas, y esto pensémoslo bien, plagas que el nivel crítico, el bajo nivel de daño económico, es decir, que con muy poquitos adultos que coloquen huevos, nacen larvas para alcanzar el nivel de daño económico. Y si esos adultos ya vienen grávidos de otras zonas que no están siendo sometidas a ningún sistema de control o a través de controles convencionales que requieren de esperar a la larva, ahí podemos tener serios problemas. Y ese es uno de los principales problemas, sobre todo cuando los espacios son pequeños. Por ejemplo, 100 hectáreas tal vez no sea suficiente para el Helicobacter pylotopeo, para Spodoptera frugiperda, para el Helicobacter pacea, que son grandes voladores y pueden tener hospedantes alternativos. Ahora, para plagas como tuta absoluta, que en un invernadero pueden moverse sin ningún problema toda una población con cierta independencia del exterior, puede ser altamente eficiente. Aunque en general la confusión sexual no es tan buena económicamente eficiente como el trampeo masivo en lagartas, en polilla del tomate. Bueno, aquí también podemos usar el monitoreo y la feromona de confusión sexual. Aquí tenemos una trampa donde vemos la captura de Spodoptera frugiperda en algodón, donde vamos a controlar nada más que los machos. Aquí vemos una curva poblacional que nos indica que a mediados y fines de febrero tenemos picos poblacionales de esta plaga, que en algodón es muy difícil controlarla, mucho más difícil el maíz que el maíz. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, atacan principalmente las peras más desarrolladas. Bueno, este es un desarrollo que hoy el desafío que estoy teniendo es el Rhizomatus subtilis, una plaga nativa nuestra, es una plaga porque ha atacado soja, antes era un hospedante natural de los montes de Santiago del Estero o el bosque chaqueño en general, y he desarrollado esta trampa porque este bicho no vuela, sí, vuela, pero al principio se mueve mucho caminando, entonces esa trampa en el suelo es atraída por esta mezcla, y fíjense los adultos que caen, ¿no? Este año voy a tratar de avanzar en utilizar un método de control para esta plaga en soja. Pero ya es una gran cosa porque es una plaga que puede producir un gran daño económico al cultivo y se lleva por lo menos 5 aplicaciones de insecticidas. Esto en kiwi en tomate, kiwi en Mar del Plata. Este sistema de trampeo masivo es altamente eficiente para Argitorotaina Europa, que es la polilla del kiwi, que ataca al kiwi en estado de fruta, y por lo tanto, al ser estar oculta, resulta muy difícil el control de las larvas. Entonces, este ha sido un método muy eficiente. Bueno, ya hemos hecho las evaluaciones del caso, se ha probado en sistemas orgánicos y funciona. Bueno, ahora tendríamos que ver de avanzar en un proceso de registro. Pero es bastante eficiente. Aquí esto nos ha permitido conocer la fluctuación poblacional, y eso nos conduce a pensar que tenemos que cubrir prácticamente 5 meses de esta plaga. Del mismo modo, existe la feromona de Prutella xylostela. Ahí tenemos daños en coles. Esta es una plaga muy susceptible a ser la polilla de las coles, muy susceptible a tener resistencia. Es muy complejo el control, sobre todo en repollito de Bruselas o en brócoli. En brócoli no hace daño, pero si se quiere procesar en fábrica, el capullo de las pupas es muy difícil de controlar. Hemos hecho algunas evaluaciones de trampeo masivo, pero básicamente puede servir para hacer los ajustes del control con insecticida. Aquí vemos el monitoreo de larvas, pupas y adultos, lo que nos permite, aquí tenemos, fíjense, en este caso se han puesto las trampas y tenemos con anticipación cuáles son los picos de adultos que nos determinan después picos de larvas prácticamente un mes después, ¿sí? Esto ya es una advertencia. Esto es un brócoli que se ha hecho en la zona de próxima a Rosario. En papa, polilla de la papa también es muy importante. Ahí ven un garrafón hecho, es decir, una trampa hecha con un envase plástico, y no es un problema grave para nosotros, pero sí para los pequeños productores del norte de Jujuy es un problema y podría ser utilizado esta tecnología.
El picudo del banano está presente en Argentina, es una tecnología muy desarrollada, pero no adoptada en Argentina por costos o por esta cuestión de costo-beneficio que tendrían las compañías de importarla, pero existe y es una posibilidad de negocio muy acotada. Esta es una plaga, el perforador del tomate, también existe su feromona. Hay que trabajar mucho esta feromona porque hay cierta regionalidad en los adultos y hay que ver la calidad de la feromona que pueda servir para usarla, sobre todo en los tomates en Orán, en Orán, Pichanal, etcétera, donde al ser una larva barrenadora, la posibilidad de capturar los adultos por trampeo masivo es interesantísima porque prácticamente el productor la ve cuando sale y no al adulto cuando está poniendo huevo. Así que esta es una alternativa también acotada a una zona del país, pero que puede ser muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos operarios manipulando la poda, el tutorado del tomate, la cosecha del tomate de modo continuo, y por supuesto a ustedes que comen el tomate, o todos comemos tomate en ensalada, y eso puede tener menos residuos de insecticida trabajándola con la feromona. Esto no existe nada, pero es un potencial. Listronotus dauci, hay que generar la feromona en zanahoria, pero bueno, simplemente para generar un potencial de uso, ¿no? En pimiento también es muy importante tener feromonas. Tenemos simetragema borsianella. Existe feromona para otra simetragema, no para este en particular, pero en pimiento es muy grave, no solo en el cultivo, sino también en el almacenamiento, porque esas larvas, difíciles de controlar, producen después unos líquidos muy cáusticos que afectan todo el tomate, perdón, todo el pimiento en esto. Esta plaga, se llama pinchaflor en Orán, es un díptero cecidómido parecido a la mosquita del sorgo. Existen feromonas en el mundo, en África particularmente, para otro cecidómido, pero bueno, no se me ocurre, es un problema grave el pinchaflor, que prácticamente inutiliza los pimpollos del pimiento, pero se me ocurre muy difícil desarrollarlo en el país si no hay una estructura científica que críe el insecto, identifique, etcétera, ¿no? Pero son tecnologías para controlar. Voy rápidamente a las cairomonas. Que son, como les decía, atrayentes, en este caso florales, para adecuar al método de atraer y matar. Y lo que hace es dispersarse en el cultivo del atracticida, que es un atrayente más un adulticida, que mata a los adultos que se alimentan de este producto. Ahora vamos a ver. Es una tecnología en desarrollo avanzado en nuestro país, no requiere registro en el SENASA, la formulación es líquida para dispersión en líneas con avión, con mosquito, con dron, se combina con un adulticida y no tiene exigencia de calidad de aplicación porque no se pulveriza sino se chorrea. Y obviamente se complementa con otras tecnologías de control y teniendo muchas ventajas ambientales y en producciones periurbanas. Lo mismo, aquí es preferible el manejo en grandes áreas para hacer más eficiente el control. El impacto en las hembras rápidas es menor. ¿Por qué? Porque también las hembras son atraídas por esto. A diferencia de la feromona, donde solamente se atraen los machos, salvo que sean picudos, las hembras también caen, pero en este caso son cairomonas para mariposas, ¿sí? Y también contribuyen al retraso de la aparición de resistencia y es necesario, en lo posible, el manejo temporal y espacial de la plaga. Aquí les voy a mostrar rápidamente, ha sido desarrollada, por ejemplo, una de las 3 tecnologías que conozco, a partir de los componentes de esta flor que atrae el Helicobacter parmígera, que se han determinado cuáles son los componentes con los cuales se alimenta una plaga. Se le ha agregado fagoestimulantes, es decir, que cuando lo prueban se alimenta estimula el consumo. Eso constituye el atractivo floral. Se le agrega un insecticida y eso lo convierte en un atracticida. Y lo que hace es básicamente, como concepto, es reducir la magnitud de los desoves y de las orugas en las plantas como consecuencia de la disminución de la población de adultos que colonizan el cultivo. Aquí ven, estos compuestos son volátiles que atraen a los adultos. Ahí vemos, por ejemplo, un adulto de Helicobacter en algodón que está alimentándose de ese chorro de producto, y como tiene un insecticida, el adulto muere. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo quedan chorreados
el maíz, el algodón o la soja con este producto, y por lo tanto es potencial para Helicoverpa Helicobacter, Spodoptera frugiper del maíz, para las cosmioides y las Spodopteras y Helicobacter en algodón, para Anticardia, Rachiplusia y cosmioide en soja. Es interesante, en maíz es importante destacar, fíjense, esta es una foto durante un cumpleaños, ahí las abejas todas concentradas en la torta del cumpleaños, pero en este caso, el producto que se llama chamariz, que se va a comercializar en Argentina, no cae ninguna. Lo que es muy bueno, que para los ataques de Rachiplusia en girasol, saben que es un cultivo que se poliniza naturalmente, no representa un impedimento para las abejas. Este es un producto que se chorrea cada 75 o 100 metros, solamente un surco. Un adulto, que son grandes voladores, en el centro solamente tiene que volar 35 a 50 metros, que no es nada para un adulto de este tipo, para llegar a la fuente donde se encuentra el atracticida, que puede ser aplicado a mano, con una motito adaptada, en grandes extensiones o en medianas extensiones, con dron o con avión. Solamente es un chorro, prácticamente no se necesita tecnología de aplicación, simplemente más que nada un sistema de transporte, porque en este caso particular que estoy hablando, que es chamariz, se tiran 300 a 500 centímetros cúbicos cada 100 metros de agua, 100 metros de cultivo, y eso significa prácticamente una línea por metro, y se puede mezclar con metomil o espinosad al 2%. En general, el metomil pronto va a desaparecer del mercado, seguramente, mientras que el espinosad y espinoterán, de baja toxicidad, puede ser agregado al 2%, o sea, 20 centímetros cúbicos por litro, nada más que no tiene el efecto impactante del metomil, como por ejemplo aquí, donde en maíz muestran la cantidad de adultos caídos luego de la aplicación del adulticida. Aquí vemos que el adulticida, en una experiencia de Brasil, puede ser aplicado en diferentes momentos, pero en un momento de alta población de adultos puede llegar a capturas de más de 350 individuos cada 30 metros en la cultivo de algodón, y buscamos el momento más oportuno o vamos simplemente teniendo incidencia continua sobre la población de la plaga. Esto es interesante. Magnet es el nombre comercial en Australia, y la empresa ha firmado un convenio con Bayer, que es el obtentor del Volgar 3, para que el SENASA australiano exige la destrucción del suelo mediante de las pupas en el suelo mediante aplicación de disco después de la cosecha, o bien permite la aplicación durante el cultivo de 3 veces chamariz, o magnet, o este atracticida, para matar las poblaciones de adultos resistentes que se irían generando en las sucesivas poblaciones, en las distintas generaciones, y de ese modo se compensa la destrucción mecánica de las pupas. Por lo tanto, no hay gastos en cultivo, menor gasto energético, no hay disturbancia del suelo, que es un problema en muchas zonas, y por eso nosotros adoptamos la tecnología de siembra directa. Bueno, y estamos ahora con un emprendimiento procurando probar este sistema para ver complementar el manejo de resistencia en las poblaciones, por ejemplo, de soja, que ya sabemos que tienen algunos problemas de resistencia, o en Spodoptera en maíz o en algodón. Pero es un gran complemento porque mata machos y hembras a la vez, particularmente las hembras. Bueno, esta no vale la pena, pero no todos los atracticidas son tan atrayentes como otros, ¿no? Y el mismo programa de algodón que nosotros veíamos, con el que controlábamos machos, con este programa de atracticida, nosotros podríamos utilizar la posibilidad de también controlar las hembras, mejorando la performance. Y en maíz tenemos situaciones concretas, sobre todo para producción de semilla. Aquí vemos el chamariz, cómo se aplica, este atracticida. Se aplica en avión, simplemente con un tubito, reemplazando la pastilla pulverizadora. Vemos que hay gotas grandes, no necesitamos pulverizar porque solo se emite. Aquí tenemos una trampa cebada con el mismo producto y vemos claramente que caen machos
cuando se le aprieta el abdomen sale ese plumerito, o hembras. Fíjense, un Helicobacter pacea la cantidad, cerca de 1000 huevos, prácticamente 1000 plantas que podrían oviponer, y ha sido impedida, en este caso se ha encontrado en la trampa, lo que significa que es fácilmente atraída por el atracticida aplicado en el cultivo. Y de aquí vemos que hay una disminución. Es un ensayo muy pequeño en 45 hectáreas. Con el atracticida tenemos 180 huevos en total, mientras que en el testigo hay un doble de oviposición. Eso nos está dando pautas, y bueno, y consecuentemente hay un menor porcentaje promedio de espigas con Helicobacter pacea con respecto al testigo, y vemos que en semilleros tempranos de verano hay casi prácticamente un 25% menos de espigas dañadas por Helicobacter pacea, mientras que en un semillero tardío con más presión de la plaga hay un 10% de espigas dañadas por Helicobacter pacea. Ahora, fíjense, entonces se usan con una estrategia preventiva porque está con programas de aplicaciones que pueden ser 2, 3, 4 aplicaciones separadas cada 5 o 10 días, o durante el periodo de floración en el maíz. Por eso hablamos de cada situación. Helicobacter pacea es una cosa, Spodoptera fructiferta es otra. Y esto es muy importante para que lo entiendan, lo consideremos técnicamente. Es un excelente complemento para disminuir la incidencia de los lepidópteros plaga, aun cuando no sea posible mejorar la eficacia de los programas de insecticida aplicados complementariamente. Normalmente, para decirlo de otro modo, los semilleros aplican entre 4 a 10 veces, y en algunos casos para materiales muy escasos, hasta 20 veces durante el periodo de floración para prevenir el daño de Helicobacter pacea. Normalmente con 4 a 6 veces es suficiente. Pero la eficiencia nunca es mayor del 75%, porque la larvita chiquita penetra en la espiga prácticamente, casi inevitablemente, hasta el 25%. Ahora, ¿qué es lo que hace el semioquímico de esta cairomona, este atracticida? Mata a los adultos que ponen huevos, por lo tanto, es menor la cantidad de larvas que se debe matar con el programa de insecticidas convencional. Es decir, no son excluyentes, son complementarios. Es decir, pero inclusive llegamos con ese mismo criterio a poder acompañar pulverizaciones de insecticidas con las cairomonas, nada más que tenemos que tener un equipo con chorreado, que haga el chorreado de la cairomona mientras se pulveriza el insecticida. Recuerden que al principio el cultivo es colonizado por un adulto, sigue colonizando los adultos continuamente, pero ya nacen larvas, pero ponen los huevos, nacen las larvitas, y por lo tanto en un momento tenemos adultos y larvas. Por lo tanto, pues de modo que podemos pulverizar para matar las larvas, sobre todo con plagas de bajo nivel de daño económico, es decir, con poquitas larvas o las plantas dañadas debemos pulverizar, pero también podemos ir controlando los adultos que continuamente van colonizando el cultivo. Entonces es un excelente complemento y de relativamente bajo costo. Además, operativamente aprovechamos la misma estructura de la máquina, solo que tenemos que recordar de activar el equipo chorreador cada 100 metros de pasado por la pulverizadora, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos pulverizando en una hectárea con 3 pasadas de una pulverizadora de 33 metros, pero cuando hagamos la tercera pasada, tenemos que abrir el aplicador del atracticida. Atrae a los complejos defoliadores de soja, de algodón, de maíz, podemos usarlo en pimiento también. E inclusive no necesitamos aplicarlo sobre el cultivo, pueden ser aplicados en los bordes, en las malezas, en los árboles, porque muchas veces en las zonas arbóreas ahí es donde menor movimiento de aire hay y más fácil los adultos encuentran los machos encuentran a las hembras. Podemos pulverizar sobre los árboles con un dron o chorrear a los árboles con un dron y ahí empezar la captura. Por supuesto, no tienen las restricciones de las pulverizaciones en cuanto a la evaporación, a la deriva, etc. Se pueden usar simultáneamente con insecticidas larvicidas al inicio de la infestación. No deja residuo en la producción porque hay menos del 1% de los surcos que son cubiertos por este insecticida. No perjudica a la fauna benéfica, los enemigos naturales ni los polinizadores, por la escasez del área de cobertura, o pues si usamos espinoterán o espinosad como un adulticida, mucho menos impactante. Y cuando mayor sea el área de uso
de cairomona, su extensión y en el tiempo, mayor va a ser su eficacia y la sinergia con otras tecnologías aplicadas para el manejo de la plaga. Entonces, para nuestra agricultura, tanto intensiva como extensiva, para mí se convierten en una herramienta indispensable. Hoy lo son y van a tener en otros cultivos y plagas para el manejo temporal y espacial de las plagas, para ser incorporadas a un programa de manejo predial y en grandes áreas, protegiendo la productividad, la rentabilidad, el ambiente, los usuarios y los consumidores. Pero aquí va el desafío para ustedes, solo con ingenieros agrónomos dispuestos a romper esquemas simplistas de control, acotados a intervenir solo cuando perciben el daño en el cultivo y se atreven a entender que el lote es parte de un paisaje que ya fue colonizado por las plagas. Esta es una imagen que me encanta, me la ha facilitado un amigo de Orán, que muestra un nido en un cultivo de tomate que en la mayoría de las zonas con un pequeño pichón, con un cultivo que es altamente pulverizado en todas las zonas productoras de Argentina y del mundo prácticamente. Y creo que resume la idea de que nosotros tenemos que avanzar hacia tecnologías que permitan, aún con la pequeña cobertura en el tiempo de un cultivo de tomate, la posibilidad que pueda albergar enemigos naturales o a fauna nativa, como en este caso este pichoncito que desconozco de qué ave es. Pero creo que es la imagen que resume mucho del esfuerzo que debemos tener los profesionales para trabajar productivamente, interviniendo en el ambiente lo menor posible y hacerlo del mejor modo posible. Muchísimas gracias, colegas y futuros colegas. Espero haber sido claro y, por supuesto, quedo a disposición de ustedes para lo que deseen en cuanto al desarrollo de esta tecnología y de cualquier otra que pueda servir para algún encuentro en el futuro, ¿no? Bien. Susana, bueno, yo en principio agradecerle aquí que te cedo la palabra si querés para... Sí. Queremos agradecer porque fue súper clara, con ejemplos sumamente prácticos, así que agradecidos doblemente por este sacrificio en el día de tu natalicio. Así que... no es un sacrificio. Muchísimas gracias. Y no sé si tienen alguna pregunta puntual, aprovechen ahora este momento, porque luego vamos a hacer un corte de 10 minutos y vamos a retomar el corte de 10 minutos, de manera que 11:10 retomamos con la próxima conferencia. Así que si tienen preguntas, aprovechen este momento. Ahí está entrando Silvia Pasalacqua, al Zoom, les aviso también. La otra profesora adjunta aquí que de la cátedra. Ahí le damos la bienvenida a Silvia. Sí, así, con Silvia tengo una relación temporal, digamos, circunstancial, digamos, en el tiempo, pero con mucha estima. Así que Silvia seguramente me va a estar escuchando y va a poder saludarla directamente. Yo mientras que salen las preguntas, nuevamente agradecerte, Quique, porque sí, perdón, hay pregunta ahí, me parece algún compañero o compañera. No, Marcelo, una aclaración, y primero que había quedado pendiente de la charla y una pregunta después para Enrique. La aclaración era de acuerdo a la consulta de Sergio. Sí, hubo en Lagarta Rosada, hubo resistencia, daños y fallas de control a la proteína CRAVE1C, eso sí. Y también hubo un evento que Monsanto retiró, un evento que ya tenía todas las fases de evaluación correspondiente. Para aprobar un evento del comercio se requieren 3 dictámenes, que son el dictamen de Conavia, que es la aptitud ambiente, el dictamen de mercados y el dictamen del SENASA, la aptitud alimentaria y consumo humano y animal. Ese algodón que se escapó, que fuera del marco regulatorio que hacía referencia a Sergio, fue un algodón que había pasado los 3 dictámenes, pero no se había autorizado finalmente porque la empresa decidió retirar del mercado. Pero claramente el escape ocurrió y salió. Tal cual.
pero no es a la proteína CRY2. De todas maneras, como dice Enrique, la siembra del refugio es una tecnología y la siembra del refugio es fundamental, por más que los eventos estén autorizados legalmente como debe ser y como autorizados por INASE en el registro de la variedad, el refugio es fundamental, así que por eso era la aclaración. Y Enrique, la consulta es, ahora en soja, en Rachiplusia nu, vos mencionabas, mi pregunta es que también ahora hay daños de Rachiplusia que como que se volvieron resistentes o fallas de control, todavía no está confirmado, pero claramente la resistencia es un proceso natural. Estas feromonas pueden ayudarnos a diagnosticar una distribución, porque es difícil en insectos conocer el daño en las localidades y decir, bueno, yo coloco, ¿por dónde cómo abarcar con estas feromonas un diagnóstico de cuál es la real dimensión de una problemática de resistencia, en este caso de Rachiplusia? Bueno, en ese sentido, recientemente he estado en una charla de un colega brasileño que, si bien él asumía que no era especialista, pero tenía información de Brasil en una caracterización general de las poblaciones, y ellos entendían que la población de Río Grande do Sul eran las que efectivamente de Rachiplusia tenían problemas, no otros lugares, y muy probablemente nosotros recibamos esas poblaciones al principio, por ahí por el lado de Entre Ríos, y vienen para acá o al norte, de modo que si hay una caracterización genética de aquellas poblaciones o los genes que tienen resistencia, uno lo que puede llegar a hacer es distribuir yo no conozco mucho de estas cuestiones biotecnológicas, pero lo básico, uno puede distribuir trampas en las diferentes regiones, capturar adultos y ver la posibilidad de capturar adultos y a través de estudios genéticos de esas poblaciones ver qué similitud pueden haber con otras que ya son resistentes, ¿no? Además de las capturas de las larvas sobrevivientes de los eventos transgénicos. Eso es lo único que se me ocurre, pero los especialistas en esta caracterización molecular y demás pueden ser, desde el punto de vista instrumental, la feromona te va a permitir con especificidad, y nosotros casualmente con la empresa Chemtic hemos desarrollado una feromona de Rachiplusia, comercialmente no existe, me la han formulado para mí, y hoy tanto FMC como el grupo de APAS, es decir, Alcon, están distribuyendo en el espacio, y eso va a permitir por lo menos saber la presencia de poblaciones y la intensidad de las poblaciones y sus fluctuaciones. Ahora, la caracterización genética ya corresponde está claro, a esto, claro. ¿no? Gracias. Pero esa es la información básica. Sí, claro, eso apuntaba mi pregunta, si con la distribución de las feromonas podemos tener un panorama de diagnóstico. Después sí, la caracterización dependerá de los especialistas. Gracias, Enrique. Sí. Un gusto, Marcelo. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces agradecemos nuevamente al ingeniero Enrique Lobos, hacemos un descanso de 10 minutos y 11:10 continuamos con las charlas. Muchísimas gracias, Bueno, Quique. como no, yo les comento, no he puesto, me he olvidado de poner mi teléfono y mi mail, pero si quieren difundirlo a mi mail, Sebastián, no hay ningún inconveniente. Sí, A todos aquellos que quieran recibir una respuesta en particular, un comentario, con todo gusto. Y consultas bueno, técnicas, a disposición de ustedes. Sí, que seguramente yo quiero decir, ahora Silvia seguramente te va a querer saludar porque me parece que quiere hacer eso. Yo quería agradecerte de vuelta porque hemos pasado por cultivos regionales, hemos pasado por cultivos intensivos, extensivos, plagas importantes como fue el Listernotus en zanahoria, que permitieron la exportación de zanahoria a otros países, y la versatilidad, ¿no? Por lo que hablás con Marcelo, de la posibilidad de la herramienta, ¿no? La versatilidad de la herramienta, no solamente se queda en el control, sino en el diagnóstico, en el estudio, en el análisis, que en esa prospección uno obtiene datos como para la toma de decisiones. Digo, qué altamente complejo es la tarea de un ingeniero agrónomo que se dedica a la terapéutica vegetal, a la sanidad vegetal,
porque hoy por hoy no nos podemos quedar en lo que vos decías, Quique, que es solamente la aplicación de un producto fitosanitario como herramienta, sino que la versatilidad que nos prestan hoy las feromonas, y cada vez va a ser más la presencia en el mercado y más la cantidad de la diversidad que haya, nos obliga a estar actualizándonos, encontrándonos a cada momento para seguir conociendo todos los aspectos relacionados al uso de este tipo de tecnologías. Así que le doy la palabra a Silvia y ahora hacemos el corte si quieren. Y nuevamente, muchísimas gracias, Quique. Bueno. Sí, brevemente, Enrique, lamentablemente no me pude conectar y estoy sin cámara, pero me alegra verte y quería recordar tantos controles que hemos hecho en Catamarca. Sí, cuando sí. dabas los lepidópteros abajo de tu cama, me acuerdo. No me olvido de ese detalle, así que te mando un cariño grande y espero Bueno. que podamos encontrarnos presencialmente. Va a ser un placer seguramente, así que, bueno, Bueno. un gusto y les agradezco a todos la oportunidad de poder difundir esto y aportar un poquito a un manejo más racional de la producción. Y algo muy importante, estas tecnologías, más allá que por el momento se importan, en el futuro no necesitan grandes empresas, sino grandes emprendedores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Quique. muchas Muy feliz gracias. cumple de vuelta. Muy feliz cumple de Sí, vuelta. Gracias, feliz hasta cumple luego. Gracias, nuevamente. gracias. Un abrazo, Hacemos el Sebastián. corte de 10 minutos. Perfecto. Muchas Dale, gracias. dale. Seguí, dale. Bueno. Bien. Susana, perdón, si querés, dejamos abierto el Zoom, que los chicos se vuelvan a conectar y los admitimos nuevamente, pero nosotros mantenemos el Zoom abierto, ¿te parece? Dale. Perfecto. Dale. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, pasa que no puedo poner la cámara, pero bueno, se ve la foto mía. Sí, Bien, tranquila. bien, Mi Enrique. cámara también. Mira, mi cámara tiene problemas porque empieza a rayar. No. De golpe sale, de repente sale y después de repente no. Enrique Lobos, lo que yo le dije, él, cuando los primeros ensayos BT, que eran en algodón, en Catamarca, él, con el cariño que traía los lepidópteros, ¿viste? Porque hacía infestación de los lepidópteros para ver el efecto del BT. Y eso que le dije que era cierto, los tenía abajo de la cama, los criaba. Era impresionante. Pero es una persona encantadora realmente. Lamento que no lo pude escuchar. ¿Ustedes grabaron la... ¿Se fueron? Nos quedamos sin... Se fueron todos. Bueno. Silvia, perdón, yo estoy conectado, Perdón, sí, está todo grabado.